Buenos días, que Dios les bendiga. Muy contentos en esta mañana de compartir la enseñanza y también de estar con ustedes en esta hora. Hemos estado de una u otra forma conversando acerca de nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Recientemente estuvimos hablando de la oración, también domingos anteriores estuvimos hablando acerca del avivamiento y bueno, me parece que el Señor nos ha ido dirigiendo por ahí. Él tiene un plan con cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y con la iglesia también. Y quisiera yo pensar que Él nos está dirigiendo a tener una relación más cercana con Él. Creo que el camino que el Señor nos está mostrando es que lo conozcamos un poco más, que nuestra relación con Él sea una, no solo sea una relación de conocimiento de Él, es decir, quién es Él y qué ha hecho y lo que enseña su palabra, sino que también creo que Dios nos está enseñando que tenemos que, aparte del conocimiento, tener una experiencia más cercana con Él, una experiencia un poco, todavía un poquito más real de la que a lo mejor ya tenemos. Por ahí creo que el Señor nos está llevando. Hoy le hemos puesto por nombre a la enseñanza los que esperan en el Señor, porque precisamente parte de nuestra relación con Dios y de nuestro deseo de acercarnos a Él tiene que incluir algunos elementos que nos van a permitir crecer en nuestra experiencia con el Señor. Nos van a permitir crecer en nuestra relación con Él. Uno de ellos, creo yo, es el de esperar en Él. ¿Por qué? Porque bueno, tal vez en la vida y la sociedad y bueno, el día a día nos permite tener muchas cosas a la mano, nos permite tener muchos elementos que podemos utilizar día a día, los podemos tener rápido. Pero la realidad también es que en la vida tenemos que aprender a esperar. Y no necesariamente porque nos guste, no necesariamente porque sea sencillo esperar, simplemente porque así es la vida, ¿verdad? Para muchas cosas en la vida tenemos que esperar. Si usted solicita un transporte público, un taxi, un Uber o lo que sea, usted tiene que esperar a que llegue. Si usted va a ir a tomar el bus, tiene que esperar a que el bus llegue. Si usted tiene que sacar una cita ¿alguno ha tenido la linda experiencia de sacar una cita en la clínica? ¿Verdad? A veces tenemos que esperar un poquito, ¿verdad? Solo a veces, no siempre. Pero gracias a Dios por el seguro y bueno, y los doctores en nuestro país, no hay duda que sí. Pero sí tenemos que aprender a esperar. Tenemos que esperar hasta para almorzar. Porque usted no puede comerse el pollo crudo. Se lo puede comer, pero le aseguro que se va a enfermar. No importa el hambre que usted y yo tengamos. Tenemos que esperar. Un día como hoy, para venir aquí, ¿alguien tuvo que esperar a otra persona que no estaba listo todavía para venir? A veces eso es un tema de conversación los domingos en la mañana, ¿no? A veces hay uno que se alista más rápido, se prepara más rápido y hay otro u otra, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Estamos listos a la misma hora. Tenemos que esperar. La vida nos ha obligado a aprender que tenemos que esperar. En nuestra relación con el Señor también necesitamos aprender esto. Porque hay un tiempo para todas las cosas. Es parte de nuestro crecimiento. Es parte de nuestra madurez también. Y tenemos que ir aprendiendo que no siempre lo que pedimos y lo que queremos va a llegar cuando nosotros lo pidamos. No siempre va a ocurrir así. Sería genial, sería extraordinario
que cada vez que usted y yo vayamos a la presencia de Dios, vayamos delante del Señor y con la primera oración el Señor nos responda. Eso sería genial. Pero la realidad es que no es así. Y le aseguro que en más de una ocasión es por nuestro bien. Es porque usted y yo lo necesitamos. Que el Señor no nos responda de una vez. Y entonces esta etapa o este proceso en el que también estamos aprendiendo a esperar y a confiar en el Señor, nos obliga a madurar, nos obliga a crecer. La Biblia está llena de promesas. Esas promesas son para usted y para mí que creemos en el Señor, que amamos al Señor, pero no las vemos todas de una vez cumplidas en nuestra vida. No las vemos todas y a cada instante. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, porque hay un proceso. Y bueno, porque también nos corresponde a nosotros hacer algunas cosas. No todo le corresponde al Señor. Algunas cosas nos corresponden a nosotros también. Y entonces vamos a ir viendo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida conforme usted y yo nos alineemos a su voluntad y su gracia perfecta se va cumpliendo en nuestra vida. Porque sí, cada una de las promesas que encontramos en la Biblia son para usted y son para mí. Eso téngalo por seguro. El Señor las dejó escritas ahí pensando en usted y pensando en mí. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 24 y en adelante dice, esta versión se llama Biblia Las Américas y dice así: el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. El versículo 25 dice: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Y el versículo 26: bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Quiero leerle este texto en otra versión para ver algunas palabras distintas. Ahora en Nueva Traducción Viviente lo dice así: me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Ahora, también nosotros podríamos decidir y tomar la decisión de que esa no es la forma en la que queremos conducir nuestra vida. El Señor nos ha dado esa libertad. El Señor nos ha dado la libertad de escogerlo. Y aunque Él tiene para usted y para mí un plan diseñado, Él desde que estábamos en el vientre de su madre, de nuestra madre, desde antes de todo eso, Él ya había diseñado para usted y para mí cosas buenas, un camino bendecido. El Señor ya lo había diseñado, ya había planeado para usted y para mí algo bueno. Pero usted y yo tenemos la libertad de tomar nuestras decisiones. Y la realidad es que también podemos vivir, cualquiera puede decidir vivir de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a lo que Dios quiere para su vida. Y entonces vivir sin preocupaciones de qué es lo que el Señor quiere, vivir sin estar buscando y consultando al Señor y acercándonos a Él, vivir sin la necesidad de estar construyendo una relación con el Señor también es posible, porque tenemos la libertad para hacerlo. Pero eso tiene también consecuencias. Eso nos va a dirigir a nosotros a tener un tipo de vida distinto que a lo mejor no es el que el Señor quiere. En la Biblia encontramos ejemplos de muchas personas que tomaron precisamente la decisión de no esperar en Dios. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que decidieron tomar en su mano aquello que a lo mejor Dios les había prometido, pero se adelantaron porque no quisieron esperar. Por ejemplo, uno de ellos es Abraham.
De Abraham seguramente hemos escuchado cosas impresionantes. Sí, Dios cumplió una promesa que le había hecho de que iba a ser bendecido, que iba a ser padre de multitudes, que las generaciones iban a acordarse de Abraham por lo que Dios hizo con él. Sí, es cierto, pero la realidad es que Abraham tuvo que esperar 25 años para que esto se cumpliera. Desde el momento que Dios le prometió que iba a ser bendecido, que iba a ser padre de multitudes, Dios, desde ese momento y en adelante, Abraham tuvo que esperar 25 años para ver cumplida esa promesa. Y a la mitad del camino, 6 o 7 años después de que Dios le prometió esto, Abraham se cansó y decidió que a lo mejor Dios ocupaba una ayuda para que la promesa se cumpliera. Y entonces Dios le prometió a Abraham que iba a tener con su esposa Sara un hijo. Pero ustedes a lo mejor se acordarán de la historia que ellos iban haciéndose ancianos, y a eso hay que agregar que Sara, dice la Biblia, que era estéril. Y entonces iba pasando el tiempo, ¿verdad? Iban pasando los años, y la promesa y lo que el Señor les había dicho que era para ellos no llegaba. Así que Abraham decidió hacer algo. Porque a lo mejor él pensó, seguro a Dios se le olvidó o está muy ocupado, no sé. Pero voy a ayudarle al Señor. Así que Abraham, con ayuda de su esposa Sara, decidieron que iban a tener un hijo, no necesariamente de su esposa. Y entonces nació Ismael. Ismael fue un hijo de Abraham, pero que no necesariamente era la forma en la que Dios había pensado que iba a ocurrir. Dios lo bendijo a Ismael, porque Dios había prometido que iba a bendecir a las generaciones de Abraham. Pero no era la forma en la que Dios había prometido que esto iba a ocurrir. Así que Abraham decidió adelantarse al plan que tenía Dios con él. Nació Ismael. En los capítulos 15, 16 y 17 de Génesis, usted va a encontrar toda esa historia en donde Abraham le dice al Señor: Señor, pero todavía no tengo un hijo. Y entonces Abraham decide junto con Sara que iban a tener una ayuda adicional, y entonces vino Ismael. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia, Saúl. En primer libro de Samuel, capítulo 13, en los versículos del 7 en adelante, encontramos a Saúl, que es rey de Israel en ese momento, tener que enfrentarse a un ejército grande filisteo. Él mismo, en versículos anteriores, había provocado al ejército filisteo. Así que el ejército se había reunido, eran cantidades incontables el ejército filisteo, y el ejército de Israel no era tan grande. Así que empezó a haber preocupación, empezó a haber angustia. Samuel, que era el profeta en ese entonces, le dijo a Saúl: espérame en Gilgal, y allí entonces haremos lo que el Señor nos diga. Tenían que ofrecer sacrificios, ofrecer las ofrendas que tenían que entregarles al Señor. Y entonces Saúl se fue a Gilgal, pero cuando vio que el pueblo de los filisteos se acercaban y el pueblo de Israel se estaba asustando y se estaban separando, se estaban yendo cada uno por su lado, Saúl se asustó y solo esperó 7 días. Tal vez alguien diga: no, es que lo de Abraham es mucho tiempo, esperar 25 años seguramente a cualquiera le hubiera pasado. Pero Saúl tuvo que esperar, lo que tenía que esperar era menos. Solo 7 días habían pasado cuando él decidió tomar en sus manos lo que quería hacer. Y entonces Saúl decidió ofrecerle él los sacrificios antes que llegara el sacerdote, antes que llegara el profeta, perdón. Y entonces esta decisión fue la que le costó a Saúl el reino. Porque el profeta, Dios le dijo a Saúl por medio del profeta: esta desobediencia provocó que Dios te desechara como rey.
por no esperar. En nuestra relación con el Señor tenemos que aprender a confiar en Él, que dejemos que Él dirija nuestro camino. Nosotros debemos de esperar y caminar de acuerdo a su voluntad. Esto no es fácil. Esto no quiere decir que sea sencillo. Si usted ve un agricultor, el agricultor lleva semillas que probablemente mientras está sembrando las ve como un fruto ya grande, pero ese fruto no se va a ver y se va a hacer una realidad hasta que el tiempo pase, hasta que el agricultor le dé los recursos necesarios para que esta planta se convierta en eso, una planta lista para dar un fruto. Pero en el momento que el agricultor lleva las semillas, seguramente ya desde ese momento él está viendo un fruto, porque lo necesita, porque sabe que va a ocurrir, porque sabe que en el tiempo adelante va a venir un fruto. Pero el agricultor tiene que esperar, tiene que abonar la planta, tiene que darle agua, tiene que atravesar todo el proceso necesario para que esto se haga realidad. Santiago capítulo 5 y versículos 7 y 8 dice así: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Que esto es algo importante. Quizás una de las cosas que usted y yo más deberíamos de esperar en el Señor y en la vida cristiana es el regreso del Señor. Él ha prometido que va a venir por nosotros. Él ha prometido que va a regresar. Y una aspiración que usted y yo deberíamos de tener como hijos de Dios es anhelar el regreso de la venida del Señor. Que levante a la iglesia y que podamos estar con Él en esta segunda venida, en el regreso del Señor. Y entonces el texto dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Debemos de esperar. Él va a hacer lo que prometió que va a hacer. Él va a volver en gloria. Él va a regresar por usted y por mí. Pero tenemos que esperar. Él va a cumplir lo que ha prometido para su vida. Él va a cumplir lo que ha prometido para su familia. Él va a cumplir cada una de las cosas que usted y yo hemos leído en su palabra. Él las va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer, pero en su momento, en su tiempo. Y allí es donde usted y yo tal vez, ¿verdad? Porque queremos que el Señor nos responda. Queremos escuchar la voz de Dios. Si de algo hemos estado hablando en estos días es que el Señor nos puede hablar, que nosotros podemos escucharlo a Él, que cuando le hablamos Él también nos escucha. Si hemos estado hablando de todas estas cosas, que Él utiliza diferentes formas para hablarnos, y que si estamos listos, si estamos atentos, bueno, nosotros vamos a poder escucharlo. Y entonces nuestra relación con el Señor, nuestra experiencia con Dios se vuelve poco a poco más real, más tangible espiritualmente hablando. Pero no se va a cumplir lo que usted y yo queremos solo porque lo digamos. Tenemos que esperar. Lo siguiente que quiero mencionarles es que para esperar tenemos que también prepararnos. Porque esperar no es sinónimo de no hacer nada.
Esperar no significa que, como en la Biblia dice que el Señor va a estar con nosotros, como en la Biblia dice que Él va a cumplir su palabra, como en la Biblia dice que usted y yo vamos a estar bien, como en la Biblia dice que no vamos a ser desamparados y que, y que vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces no tengo que hacer nada. No nos confundamos, no nos equivoquemos. Pues porque esperar a Dios, esperar en Dios es una oportunidad grande también para crecer y madurar y acercarnos a Él. Un ejemplo que encontramos de esto es la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo capítulo 25. Mateo 25 explica Jesús contando una historia. Lo voy a hacer parafraseado rápidamente. Jesús contando una historia acerca de 10 mujeres que tenían que esperar al novio. Y entonces 5 de ellas eran un poco más insensatas y las otras eran más sabias. Así que se prepararon de forma diferente. Aquí hay algunos detalles importantes. Las 10 tenían la misma información. Sabían que el novio regresaría. Las 10 sabían que no había un momento exacto y que no sabrían exactamente cuándo regresaría. Así que tenían que prepararse, porque podía ser pronto o podía ser después. Ellas tenían que esperarlo, pero también tenían que esperar, tenían que prepararse mientras esperaban. Así que 5 de ellas llevaron solo aceite para alumbrar su lámpara, para prender la luz de su lámpara, solo el suficiente para un tiempo en particular. Pero las otras 5 que eran prudentes llevaron aceite adicional. Esperaron tanto tiempo que se durmieron. Llegó la noche y se durmieron. Cuando las despertó la voz de que el novio regresaba, de que él ya estaba por llegar, entonces las 10 se despertaron y las 5 que solo llevaron aceite limitado se dieron cuenta que les iba a hacer falta. Así que le pidieron a las otras. Y las otras dijeron, no, es que nos vamos a quedar nosotros sin aceite y ustedes sin aceite. Mejor vayan y traen su propio aceite. En el momento que estas insensatas regresaron, fue cuando llegó el novio. Después, cuando quisieron entrar, ya no se les permitió el ingreso. Hay un tiempo para todo. Y cuando estamos esperando en el Señor, y esto quiere decir que entonces cuando estamos buscando de Dios, cuando estamos confiando en que el Señor está moviendo las aguas y que va a hacer algo, cuando estamos acercándonos a Él porque el mover que está ocurriendo en la iglesia nos está queriendo decir algo, cuando estamos entendiendo que están ocurriendo cosas, entonces usted y yo sí estamos con una expectativa de esperar, pero al mismo tiempo buscando de Dios. No es que hacemos lo que nos da la gana mientras esperamos. No es que nos olvidamos del Señor mientras esperamos. De por sí todavía no viene el Señor. De por sí todavía el Señor no va a cumplir lo que ha prometido. No es eso. Porque mientras esperamos tenemos la grata oportunidad de saber qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y eso lo hacemos mientras nos acercamos a Él. Todos los días, a cada instante, cada vez que tengamos la posibilidad de hacerlo. Usted y yo podemos hacerlo. Podemos estar muy ocupados, podemos estar en nuestros quehaceres diarios, podemos estar en el trabajo, podemos seguir con nuestra vida, sí, pero mientras tanto estamos confiando que el Señor va a hacer algo. Mientras tanto estamos confiando que el Señor va a cumplir lo que ha prometido en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, en nuestro país. Él lo va a hacer. Estamos esperando, pero con la sensación de que Dios está haciendo algo. Tal vez usted y yo estamos aquí como una celebración más, disfrutando de la presencia de Dios, porque durante el tiempo de adoración, durante el tiempo de alabanza, usted y yo tenemos el privilegio de experimentar que Dios se está moviendo. Usted y yo tenemos el privilegio de sentir que Dios está haciendo algo. Usted y yo tenemos ese privilegio hoy.
Yo no sé si ocurre en otros lados, no sé si ocurre en otras iglesias, no sé si ocurre en otras casas. Lo que tengo que decirles es que está ocurriendo con nosotros. Y eso es un enorme privilegio. Así es como estamos esperando. Esa es precisamente la actitud de todos aquellos que anhelamos que Dios haga algo. Esperamos, pero no con los brazos cruzados. Esperamos, no esperando que sean los líderes que oren, que sean los líderes que busquen de Dios. No. La iglesia completa tiene la libertad para buscar de Dios. No se necesita un puesto, una función, un cargo para acercarse con un corazón humillado delante del Señor. No se necesita nada de eso. Por ahí nos está llevando el Señor. Para que los niños aprendan a amar la oración, para que los jóvenes también aprendan a escuchar la voz de Dios, para que las mujeres, los hombres, los profesionales, los que no lo son, los adultos mayores, todos tengamos una experiencia distinta con el Señor. Sí, hemos orado durante mucho tiempo, tal vez, desde que conocemos al Señor. Pero podemos, mientras oramos en estos días, hoy, en estos días, creer que Dios también se está moviendo porque quiere hacer algo. Hay un tiempo para prepararse. Y yo quiero decirle que estamos en un momento idóneo, un momento justo, un momento especial, un momento particular para prepararnos. Para prepararnos. Todos los días, de la forma que usted esté acostumbrado a hacerlo, de la forma que usted quiera hacerlo, en la mañana, en la tarde, en la noche, no importa el horario es lo de menos, pero todos, una iglesia movida, una iglesia con un solo deseo, y es que el Señor haga lo que va a hacer, que el Señor haga lo que ha prometido. Pero no importa si va a ocurrir en una semana, no importa si va a ocurrir en un mes, no importa si falta un año, no importa si faltan 10, la iglesia lo está esperando. La iglesia tiene la sensación de que va a ocurrir en algún momento, y eso significa que entonces estamos preparándonos, estamos buscando de Dios, estamos amando ir a la palabra, estamos amando ir a la oración con el Señor, estamos amando escuchar su voz, porque la iglesia se está preparando para lo que el Señor va a hacer. Hay un tiempo para prepararse. Y eso quiere decir que hay un tiempo seguramente para estar listo. A los discípulos les pasó. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, iba a iniciar la etapa de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Se llevó a 3 que lo acompañaran a orar con él. Y les dijo: velen y oren conmigo. Pero ocurrió que Jesús se fue más adentro, y cuando regresó, los encontró durmiendo. Y aquí yo tengo que hacerle una pregunta. ¿No le parece interesante? ¿No le parece hasta extraño que hay momentos en donde usted sabe que Dios está haciendo algo, que Dios está planeando algo, y hay algunas personas que no lo ven? Y hay algunas personas que siguen con su vida como si nada estuviera ocurriendo. Estos discípulos tenían a Jesús ahí orando, y la oración que estaba haciendo Jesús en ese momento no era cualquier oración, era la oración previa a su muerte. Así que el proceso que iba a vivir horas después Jesús era de dolor, era de sufrimiento. El pecado de la humanidad iba a estar sobre él. Y los discípulos estaban durmiendo. Jesús regresó la primera vez y les dijo: ¿no han podido orar conmigo ni una hora? Bueno, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, ustedes han escuchado eso. Y Jesús se fue la segunda vez. Regresó la segunda vez y lo volvió a encontrar clamando y en oración.
Los encontró durmiendo otra vez. ¿Y sabe qué hizo Jesús la segunda vez? Eso está en Mateo 26. En Mateo 26 usted encuentra esa historia. ¿Sabe qué hizo Jesús la segunda vez cuando los vio durmiendo? Los dejó. No los despertó. Los dejó dormir. Porque yo no sé qué pudo haber pensado Jesús en ese momento, pero Jesús al verlos dormidos, seguramente él pudo haber pensado, bueno, para ellos es más importante eso en este momento. Los voy a dejar. Y entonces Jesús se fue la segunda vez y regresó la tercera, se fue a orar y regresó la tercera vez. Y aquí es donde quiero mencionarle lo que dice Jesús la tercera vez que regresó. En 26:45 de Mateo. Luego volvió a donde estaban sus seguidores o discípulos y les preguntó, ¿todavía están durmiendo y descansando? Y escuche lo que dice la siguiente frase. La siguiente frase dice, pues llegó el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Jesús les dice, ¿todavía están durmiendo y descansando? Bueno, ya llegó el momento. Ya no es necesario orar. Ya no necesito que velen más. Ya no necesito que oren conmigo. Porque el momento ya llegó. Hay un momento para prepararnos. Hay un momento para estar listo. Y por lo menos en este texto pareciera que hay un momento en donde ya es demasiado tarde. ¿Sabe qué es lo grandioso de todo esto que le estoy diciendo hoy? Que estamos en un momento justo para prepararnos. Yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer con nuestras vidas. No sé qué el Señor va a hacer con la iglesia. No sé qué es lo que va a hacer. Pero Dios ha sido muy bueno con nosotros últimamente. Sí, hay necesidad también. Hay preocupaciones también. Eso no, yo creo que eso no va a desaparecer, ¿no? Porque también es parte de la vida, así como esperar. Las preocupaciones, las dudas, ¿cuántos? Seguramente si preguntamos aquí cuántos hemos tenido dudas, todos seguramente, yo soy el primero. Hemos tenido dudas cuando en nuestros ojos, digamos, visiblemente lo que nos topamos y lo que nos encontramos es algo completamente distinto a lo que creemos que va a ocurrir. Cuando usted vea, no sé, a sus hijos en un camino que usted no quiere, cuando usted ve una enfermedad que está agobiando su familia, cuando usted ve una deuda que está ahí ahogándoles, qué sé yo, no sé, las necesidades y las situaciones difíciles van a seguir seguramente. Pero en medio de todo eso, yo quiero que vea que el Señor sigue siendo fiel. En medio de todo eso, Él no nos ha abandonado. En medio de todo eso, el Señor no ha dejado de hablar. En medio de todo eso, sí, hemos tenido lucha, hemos tenido prueba, hemos enfrentado situaciones muy dolorosas, muy difíciles, muy angustiantes. A veces a lo mejor hemos sentido que no vamos a lograrlo y que es mejor olvidarnos de las promesas que Dios ha dado. A lo mejor sí hemos sentido que va a ser más fácil dar vuelta y no seguir por el camino que pensamos que debemos seguir. Pero en medio de todo eso el Señor ha seguido haciendo su trabajo. Él no ha dejado de hablar, Él no ha dejado de acompañarnos, Él no ha dejado de estar ahí. ¿Sabe qué? Me parece impresionante que aún cuando usted y yo hemos estado buscando del Señor, cuando hemos estado acercándonos a Él, aún y cuando la iglesia ha sentido esta necesidad insistente de buscar el rostro de Dios y que otros sigan en su vida como si nada estuviera ocurriendo, me encontré un texto en la Biblia que quiero leerle hoy.
Vamos a ver, Apocalipsis 22, desde el 10, pongamos el 10, desde el 10 y hasta el 13, que dice así: y me dijo también, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo, ¿qué? Porque el tiempo está cerca. Escuche lo que dice el versículo 11: deja que quien sea injusto, ¿qué dice? Que siga siendo injusto. Que quien sea impuro siga siendo impuro. Pero que quien sea justo, que siga practicando la justicia. Y que quien sea santo, siga santificándose. Versículo 12: miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice el Señor. ¡Aleluya! Aquí está. El tiempo está cerca, pero algunos van a seguir siendo, ¿qué dice? Algunos van a seguir siendo injustos, algunos van a seguir siendo impuros. Pues el texto lo que está diciendo es: déjelos, porque Dios va a tratar con ellos también. Déjelos. Los que son justos, que yo creo que aquí hay alguno que es justo, ¿sí o no? Los que son santos, que yo creo que aquí hay santos, ¿no? Que están anhelando el regreso del Señor, que están anhelando que Dios haga cumplida su palabra. Los que siguen anhelando eso, sigan santificándose, sigan por el camino de la justicia, porque aunque otros se devuelvan, hemos visto a muchos devolverse, ¿no le parece? Y muchos nos han dolido. Y muchos de los que se han devuelto nos ha dolido, porque seguramente son familia, seguramente son líderes, seguramente son amigos cercanos, amigos queridos. Aquí en estas sillas han habido muchos que usted y yo amamos y que no están con nosotros hoy. Pero Dios tiene un plan con ellos también, porque Dios es justo, Dios es amor. Y mientras usted y yo tengamos la oportunidad, mientras usted y yo tengamos voz, mientras usted y yo tengamos boca, mientras usted y yo tengamos la vitalidad que yo veo hoy en esta iglesia, le aseguro que el Señor va a seguir haciendo la obra con aquellos que se han ido, con aquellos que no han regresado, con aquellos que no le conocen. Hay gente hoy mismo que ni siquiera sabe lo que Dios va a hacer con ellos. Están allá afuera, no conocen de Dios, seguramente están perdidos, seguramente están engañados en sus delitos y pecados, pero ellos no saben que Dios los va a alcanzar. Ellos no saben que Dios los va a hacer ministros, que Dios los va a hacer maestros, predicadores. Ellos no lo saben, pero Dios lo ha prometido. Y la iglesia lo que está haciendo es esperando, pero activamente esperando, porque el tiempo está cerca. Rápidamente quiero decirle, para finalizar, ¿qué se requiere entonces para esperar en el Señor? ¿Qué se requiere? ¿Qué necesitamos usted y yo para seguir esperando en el Señor? Número 1, paciencia. Y vamos a ver, esperar y paciencia en una misma oración es un poco brusco, ¿no les parece? Esperar y tener paciencia. El Salmo 27:14 dice: espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Salmos 40, 1, 2 y 3, esos versículos. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor.
Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Es lo que estamos hablando. Muchos verán lo que el Señor está haciendo. Muchos verán lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Muchos verán lo que el Señor va a hacer con sus hijos, con sus vecinos, con sus líderes, con los del GCE, con los del ministerio donde usted está, con los que están aquí arriba. Muchos verán lo que Dios va a hacer, y eso hará que otros quieran creer en Dios. Eso hará que otros pongan la confianza en el Señor. Pero al principio dice: con paciencia esperé en el Señor. Con paciencia. A veces quisiéramos que fuera un poquito más rápido, ¿no le parece? Que se adelante un poquito, solo un poquito. Pero eso no nos toca a nosotros, le toca al Señor. Número 1, entonces, paciencia. ¿Qué se requiere para esperar en el Señor? 1, paciencia. 2, un anhelo por lo que Él va a hacer. Una expectativa. Una expectativa. Esa sensación de que algo va a pasar, esa sensación de que algo está ocurriendo. Lo que le decía, el ambiente de la presencia de Dios que usted y yo disfrutamos, que no se nos vuelva algo como costumbre disfrutar de la presencia de Dios cuando venimos a este lugar o cuando usted está orando en su casa. Que no se nos vuelva costumbre, porque esto es un tesoro que el Señor nos ha dado. Esto es un tesoro invaluable. Muchos otros desearían, anhelarían que hubiera un ambiente de adoración, un ambiente de alabanza como el que usted y yo disfrutamos. Que no se nos vuelva costumbre, porque se nos puede volver como algo normal, y esto no tiene nada de normal. Lo que el Señor hace, lo que el Señor está permitiendo, no tiene nada de normal. Es algo que Él quiso, es algo que Él provocó, porque encontró corazones, hombres, mujeres con un corazón humilde y sencillo en donde depositar su presencia. Eso no tiene nada de normal, eso es milagroso, y el Señor nos escogió a usted y a mí para eso. Gloria a Dios por eso. Aleluya, aleluya. Un anhelo por lo que Él va a hacer. Algo así, cuando pensaba en esto se me ocurrió que es como cuando usted le dice a un niño pequeño, 4 o 5 años, no sé, a usted se le escapa y le dice que falta un mes para el cumpleaños. A usted se le escapa y se le va y usted le dice falta un mes para la fiesta suya. Un mes porque falta un mes para darle un regalo. Un mes para ir al parque de diversiones. Ese mes le aseguro que a usted no se le va a olvidar, porque todos los días 3, 4, 5, 6, 7 veces al día le van a recordar lo que usted dijo. ¿Sí o no? ¿Sí o no que es así? Es algo parecido. Es como cuando el niño sabe que la Navidad va a llegar, pero está en febrero. Esa expectativa es a la que me refiero. Esa expectativa es de que algo va a pasar, y entonces se lo recordamos al Señor de vez en cuando. ¿No le parece eso bonito? Recordarle al Señor que Él ha prometido algo. Recordarle al Señor que Él lo ha dicho en su palabra. Recordarle al Señor que sí, hemos fallado, nos hemos equivocado, no somos perfectos, tenemos muchas faltas, nos hemos equivocado mucho. Pero al mismo tiempo nos acordamos que Él ha dicho que nos ha perdonado, que también ha dicho que nos va a utilizar, que va a usar
nuestras manos, nuestra boca, que va a usar nuestra vida, primero para darle gloria a Él, primero para darle la honra que Él merece, la gloria que Él merece, toda la alabanza que Él merece. Eso es lo primero, eso es lo primero. Y en eso estamos practicando usted y yo, ¿sí o no? En eso estamos practicando, porque cada vez que venimos, cada vez que hay celebración, cada vez que hay un ambiente de adoración, usted y yo estamos practicando. Al levantar nuestras manos, al abrir nuestra boca, a veces ni nos sabemos las canciones, a veces inventamos nuestras propias canciones porque no sabemos cómo van, pero en nuestro corazón hay un deseo de adorarle, de exaltarle, y entonces le recordamos al Señor que Él dijo que podemos adorarle, que podemos exaltarle, y después también le recordamos que Él ha dicho que la gente a nuestro alrededor verá lo que Él ha hecho con nosotros, que otros verán las maravillas, que otros verán lo que Dios está haciendo. Entonces se lo recordamos, y somos como ese niño de 3 o 4 o 5 años que le dice al papá: papá, ya casi, papá, ya es la hora, papá, ya nos vamos, papá, ya casi, papá, ¿cuándo es? Papá, tú lo dijiste, papá, tú lo prometiste, papá, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque ya estoy listo, faltan meses, pero ya estoy listo. El Señor quiere hijos así, que digan que ya están listos para ver la gloria de Dios manifestándose en la iglesia, en el barrio, en la casa, en la familia, en nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! Y número 3, ¿qué se requiere para esperar en el Señor? 1, paciencia. 2, el anhelo por lo que Él va a hacer. Y número 3, confiar que lo va a hacer. Porque si lo dijo, lo va a hacer. Si lo dijo, lo va a hacer. No sé cuándo, tal vez usted y yo ya no estemos en la tierra, pero si Él lo dijo, lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. El Salmo 37:3 dice: confía en el Señor y haz el bien. Vive de la tierra que Dios te dio y haz tu trabajo con seguridad. Preparando, esperando y haciendo, ¿le parece? Esperando y haciendo. Confía en el Señor y haz el bien. Vive de la tierra que Dios te dio y haz tu trabajo con seguridad. El Señor te da gozo, disfrútalo. Disfruta del gozo que el Señor te da, y Él te dará lo que más deseas. El versículo 5 dice: entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. Como el sol se ve en pleno día, así todos verán que haces el bien y que tu causa es justa. Sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos salen con la suya. No te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve delante de ti a hacer cosas malas, porque los perversos serán destruidos y los que esperan en el Señor obtendrán la tierra prometida. ¡Aleluya! Esa es su palabra, esa es su promesa. Que mientras otros siguen en lo suyo, usted y yo estamos esperando que el Señor haga cumplir su promesa, cumplir su palabra. Aleluya. Levante sus manos, puede ponerse en pie y adorar el nombre del Señor. Hágalo con libertad en esta mañana. Hágalo con libertad en esta mañana, que el Señor ha escuchado su oración. Le aseguro que el Señor ha escuchado su oración. El Señor ha escuchado el anhelo de su corazón. En esta mañana el Señor sigue escuchando su oración, sigue escuchando su voz, porque Él está atento, Él está atento. Estamos en un momento en donde Él está atento a escuchar lo que tenemos que decir, atento a escuchar nuestra adoración. Que aún en medio de las pruebas, que aún en medio de las dudas, que aún en medio de las angustias, usted y yo tenemos una adoración, un canto nuevo, un canto para exaltarle, para glorificarle, para adorarle. Él está escuchando. Aleluya. Así que usted puede levantar sus manos con libertad hoy y decir: Señor, aquí estoy otra vez. Voy a
seguir esperando lo que tenga que esperar. Voy a seguir esperando lo que tenga que esperar. Pero sé que lo harás. Sé que lo harás, sé que lo harás, sé que lo harás.